Hablar de arquitectura clásica es hablar de la monumental arquitectura griega y romana, arquitectura imponente, construida a gran escala. Desde el año 323 a.C. hasta el 146 de nuestra era, el apogeo de la Grecia clásica dio como frutos a monumentales edificios con columnas dóricas, corintias y jónicas. Desde el año 44 a.C. hasta el 476 de nuestra era, los romanos visitaron Grecia por primera vez y quedaron fascinados por la arquitectura clásica y tomaron este estilo para replicarlo a lo largo de todo el Imperio Romano. La invención del concreto permitió a los romanos construir arcos y volutas con los que adornaron sus edificaciones clásicas. La vida de la antigua Grecia se centraba en la ciudad. Los griegos preferían vivir en la ciudad en barrios hacinados e ir a pie a sus granjas que vivir en casas aisladas en el campo. Es por esto que la polis griega comprendía las granjas de los alrededores. Al igual que los griegos, la civilización romana fue esencialmente urbana, aunque buena parte de la población del Imperio Romano vivía en el campo, donde cultivaban la tierra y cuidaban el ganado. Fueron los romanos quienes utilizaban la palabra villa para referirse originariamente a un asentamiento de tipo rural destinado a la explotación agrícola. En estos lugares habitaban los trabajadores del campo y mayoritariamente eran esclavos. Con el paso del tiempo se introdujo otra modalidad, la villa urbana, donde vivían los propietarios. Los romanos más ricos tenían grandes fincas con campos de cultivo. En estas fincas había grandes casas de campo. No hay lugar en Grecia que diste más de 90 kilómetros del mar, lo que significa que en la práctica casi todos los núcleos urbanos se sitúan cerca de la costa. Las costas en Grecia son recortadas, pues las montañas se proyectan hacia el mar. Las ciudades se asentaban a cierta distancia de la costa. Todas las ciudades eran más bien pequeñas y rodeadas de minúsculas huertas, campos de cultivos y bosques y pastizales. El bienestar y la alegría del hogar llamaban muy poco la atención al griego, porque la mayor parte de su tiempo lo pasaba ocupado en sus negocios, ejercicios físicos, política y ceremonias. No eran casas demasiado cómodas ni agradables, pero eran suficientes para satisfacer las necesidades de sus inquilinos, que generalmente pasaban la mayor parte del día fuera de la casa, en los grandes espacios públicos al aire libre. La disposición de las ciudades griegas está determinada por la geografía del lugar, donde se asentaban, si bien la mayoría de ellas, elementos significativos como son la Acrópolis, el Ágora y las murallas. En contraste con el esplendor de los templos griegos y los edificios públicos, las viviendas eran modestas, construidas con adobe secados al sol y cimientos de piedra. Los techos eran de tejas y el piso era de argamasa o tierra aplanada. Se construían unas junto a otras desordenadamente, y el número y la distribución de las habitaciones obedecían a los accidentes y extensión del terreno del que disponían. En el siglo IV a.C., los cambios políticos y económicos de las ciudades motivaron que los ciudadanos se desentendieran de los asuntos políticos y no participaran tanto de la vida de la calle. Por esto, cada vez hubo más demanda de comodidades y espacios en el interior de las viviendas. Finalmente, en época helenística, las casas se hacen más lujosas. Las casas de los ríos están hechas a base de materiales nobles. Se parecían a los palacios homéricos. Comprendían 3 partes. Una entrada, que guardaba un portero. El departamento de hombres, cuyas salas y cámaras daban a un patio rodeado de un pórtico, es decir, de una galería cubierta sostenida por columnas. Y por último, el departamento de mujeres, que daba a un jardín. En los barrios populares, la mayoría de las casas era muy pequeña y tenían solamente una planta baja con 2 o 3 minúsculas habitaciones. A partir del siglo II a.C., los romanos pudientes, influidos por la cultura griega, enriquecieron y ampliaron sus casas, adosando una segunda vivienda de características griegas, la villa romana, que se caracterizaba en los siguientes estilos: villas suburbanas, villas rústicas y villas imperiales. La más significativa es la Domus Aurea, Casa de Oro, la suntuosa villa de Nerón, erigida entre el 64 y el 68 d.C. Después del gran incendio de Roma del año 64 d.C.,
el emperador Nerón ordenó la reconstrucción de su residencia, la Domus Transitoria en el Palatino. Nerón hizo construir el palacio más ostentoso que jamás ningún rey, cónsul o emperador de Roma había pensado hasta el momento. La Domus Aurea era un conjunto de volúmenes geométricos conectados entre sí, cuyas habitaciones estaban cubiertas por todo tipo de bóvedas y cúpulas. En el ala norte había una sala central baja, cubierta con una bóveda octogonal que se fundía imperceptiblemente con una cúpula con claraboya circular. Estas cámaras de mayor altura que la central y cubiertas con bóvedas de cañón y de crucero, estaban iluminadas con un ingenioso sistema de ventanas abocinadas abiertas hacia un pozo de luz poco profundo. En la domus, cada habitación, salvo el atrium, de uso común, estaba destinada a un uso concreto: dormitorio, comedor, despacho. La casa era incómoda, el mobiliario era escaso, las ventanas pocos y sin cristales, por lo que el interior era muy frío y oscuro. Generalmente no había letrinas ni baños, ni agua corriente, salvo en algunas mansiones. En cambio, la decoración era lujosa y servía para tapar la mala calidad de los materiales. Las paredes se pintaban con frescos magníficos y los suelos se cubrían de mosaicos. Pero la mayoría de los habitantes de Roma no vivían en domus, sino en apartamentos de alquiler en la ciudad. La vía romana y las casas de campo en Grecia no eran solo lugares de descanso, sino por su funcionalidad como un gran centro de explotación agrícola diseminado por la población, se convirtieron en un factor clave para la economía de estas ciudades. Los griegos no estaban demasiado obsesionados por la inmortalidad en el plano espiritual. Antes bien, lo que buscaban era asegurar la inmortalidad en la memoria humana, a través de su excelencia intelectual y artística. Los edificios romanos tampoco pretendían desentrañar los misterios del más allá, sino más bien resolver los problemas del presente. La arquitectura greco-romana, la elegancia del detalle y el refinamiento formal de la Grecia clásica se hallaban sabiamente combinados con la idea de belleza de Grecia y el sentido del poder de Roma.